Bueno, cordial saludo. Pues en esta ocasión vamos a trabajar lo que es la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática es otra nomenclatura adicional eh, que se conoce, pues ya sabemos que hay varios sistemas de nomenclatura, pues uno de ellos es la sistemática. Tenemos la IUPAC y la STOCK, que son las otras dos más populares. También se utiliza el nombre de la sustancia en inglés, se está popularizando últimamente, pero bueno, serían esas cuatro. Pero digamos que las más tradicionales, las más usuales son la sistemática, la IUPAT y la STOT. Aunque la IUPAT también recibe el nombre tradicional. Bueno, entonces digamos que son las más usuales, no la tradicional para no confundir. Entonces, en la nomenclatura sistemática se utiliza mucho el manejo de prefijos multiplicativos, ¿sí? O el ordinal, ¿sí? Que se le llama. Entonces, por ejemplo, mono significa uno, di 2, tri 3, tetra 4, 5, 6. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, generalmente este prefijo multiplicativo, en el caso especial de los ácidos, se maneja, ¿sí? Junto al oxígeno. Entonces, se señala la cantidad de oxígenos, pero no se escribe toda la palabra, sino solamente pues se escribe un prefijo para indicar la cantidad de oxígeno, que es oxo, más el prefijo multiplicativo que nos habla de la cantidad de oxígenos, más la raíz, más la terminación ato. Todo eso forma una sola palabra, ¿sí? Todo forma una sola palabra. Luego, a esta palabrita seguido, en paréntesis, se escribe pues, el estado de oxidación. Eh, Dejamos un espacio, colocamos la preposición de, dejamos otro espacio y ponemos la palabra hidrógeno. Es decir, que nuestro nombre en nomenclatura sistemática para nuestro ácido está compuesto de tres palabritas, ¿sí? O más bien dos palabras y una preposición. Entonces, ese de hidrógeno, ¿sí? Siempre es como el apellido de casado de una mujer, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, más el nombre específico de la sustancia pues nombrada. Bueno, entonces estábamos trabajando el ejemplo del azufre. El azufre trabaja con tres estados de oxidación que son 2, 4 y 6, ¿sí? Y forma estas sustancias con estas fórmulas moleculares. Entonces, nombremos por ejemplo, primer ácido, según lo tenemos acá, el primer ácido sería HSO2. Entonces, en este caso, pues trabajaría con esta oxidación. Entonces, los ponemos aquí. El oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces, aquí el estado de oxidación sería entonces +2. ¿El estado de oxidación de quién? Aquí interesa el estado de oxidación del no metal, ¿sí? Ya los demás son fijos y se conocen de antemano. Por ejemplo, el hidrógeno siempre trabaja con 1 para este caso, ¿sí? Para el caso de los ácidos siempre va a trabajar con +1. Y el oxígeno va a trabajar con -2 para el caso de los ácidos, ¿sí? En otras funciones químicas de pronto cambiará, pero aquí en este caso se trabaja así. Bueno, entonces, ¿cómo sería el nombre? El nombre sería así. Entonces vemos que aquí hay dos, lo que se cuenta son los que están aquí debajo, los numeritos debajo. Aquí tenemos un 2, entonces sería el prefijo multiplicativo, ¿sí? O ordinal que le corresponde sería di o bi. Bueno, vamos a usar di. Generalmente se utiliza ese di en química para hablar de dióxidos, ¿sí? Bueno, di, pues estamos contando oxígeno, entonces hay un prefijo para, para, para referirnos al oxígeno, entonces que es oxo, más la raíz del azufre, ¿sí? Que es sulf, y la terminación ato, ¿sí? Y ahí construir la primera palabra, va toda junta, no va, o sea, tiene que ser, es una sola palabra. Se pone entre paréntesis el estado de oxidación, que es +2, ¿sí? La preposición de y la palabra hidrógeno.
Ahí tenemos nuestras 3 palabritas construidas. Luego seguimos con el ácido sulfuroso. Entonces sería así. El ácido sulfuroso, entonces ya no tenemos 2 sino 3. Entonces sería tri-oxo, la misma raíz y la terminación ato. El estado de oxidación, entonces miramos aquí que aquí trabaja con 2, acá con más 1, aquí voy a trabajar con 6, con 4. Con 4 trabaja aquí 4 positivo, entonces ponemos entre paréntesis 4 en romanos y la preposición de más la palabra hidrógeno. Lo mismo pasa con el ácido sulfúrico. Entonces ya aquí ya no serían 3 sino 4, entonces se utiliza tetra, o sea sería casi igual, parecido. El prefijo oxo, la raíz sulfat, sulf, la terminación ato, entre paréntesis. Entonces miramos cuál es el estado de oxidación. Aquí trabaja con más 6, ¿sí? Entonces sería así, de hidrógeno. Entonces nos quedaron nuestros 3 ácidos, nomenclatura sistemática. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Entonces ya ven que hay una diferencia notable, por ejemplo en este que se llama, en nomenclatura tradicional se llama ácido sulfúrico, entonces hay una diferencia. Sí, una diferencia notable. Por ejemplo, otro ejemplo, sí, ya lo tenía aquí ya listo. Entonces el fósforo trabaja con estados de oxidación, trabaja con 3, 4 y 5. Entonces por lo tanto va a producir 3 ácidos diferentes. O sea, no se pueden poner los 3 estados de oxidación en una sola fórmula. O sea, para el no metal, ¿sí? Sino que forman 3 sustancias diferentes, con propiedades físicas y químicas totalmente distintas. Entonces, ya yo había construido eso, entonces esto es lo que me da origen, ¿sí? Entonces aquí tengo en cuenta la cantidad de oxígenos, aquí en este caso son 2, entonces sería dio, bi, ¿sí? Generalmente se utiliza dioxofosfato, aquí como trabaja con el estado de oxidación 3, ¿sí? Entonces pues encierro entre paréntesis el estado de oxidación después de la palabra construida, entonces me quedaría así, en romanos son 3 y la preposición de y la palabra hidrógeno. Aquí en este caso contamos la cantidad de oxígeno, que son 3, entonces sería tri. Para referirnos al oxígeno utilizamos el prefijo oxo, entonces sería trioxo, la raíz que es fos, la terminación ato, y entonces pues aquí trabaja con 4, ya sabemos que 4 en romano es la I y el palito. Es la I y la V, digo. La I y la V, más la preposición, más la palabra hidrógeno. Acá entonces trabaja con 4, trae un 4 aquí, entonces serían 4, entonces 4 oxígenos, entonces sería tetraoxo, para referirnos a la cantidad de oxígeno, la raíz que fos termina en ato, entonces sería así tetraoxofosfato, entre paréntesis el estado de oxidación que es 5, en romanos, que es la V, la preposición de aparte, hidrógeno, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 3. Y así podríamos hacer con otro más. Por ejemplo, eh, digamos que el bromo, vamos a ver el bromo trabaja con unos 3, 5 y 7. Sí, el bromo sería casi la misma historia. 1, 3, 5 y 7. Bueno, el bromo, el símbolo del bromo es así, una B mayúscula y una I minúscula. Y trabaja con 1, 3, 5 y 7. Estados de oxidación positivos. Quiere decir que va a dar los siguientes 4 ácidos. Aquí, entonces ya sabemos que el oxígeno siempre va a trabajar con -2 para el caso de los ácidos, -2.
El hidrógeno trabaja con +1 en su estado de oxidación para el caso de los ácidos, ¿sí? Estamos hablando de ácidos, perdón si dijo ácidos por aquí, entonces todos son ácidos. Entonces aquí es donde colocamos los estados de oxidación del no metal. En este caso es el bromo. Entonces aquí sería un 3, aquí un 5 y aquí un 7. Bueno, entonces el primero pues no habría que agregarle nada, entonces nos quedaría así. HBrO. Listo. ¿Qué nomenclatura tradicional se llamaría ácido? Ya recuerden que la tradicional comienza con la palabra ácido. Como son 4, sería hipobromoso. Así de sencillo. Nomenclatura tradicional. Bueno. Ahora, este de aquí, entonces tenemos que simplemente le agregamos un 2 aquí y nos queda la sumatoria igual a 0, porque 3 más 1 me da 4 y 2 por 2, 2 negativo por 2 negativo me da 4 negativo, entonces 4 positivo menos 4 negativo da 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Porque es que resulta y pasa que los elementos se enlazan a otros buscando estabilidad, ¿no? Estabilidad eléctrica, estabilidad estructural, o sea, buscan estabilidad, ¿sí? Especialmente pues ellos comparten lo que son los electrones, o sea, los electrones pues es digamos una partícula eléctrica cargada eléctricamente, con carga negativa, y ellos intercambian eso, entonces de acuerdo si hace falta, entonces por ejemplo si un átomo tiene 7 electrones en su última capa y otro tiene 1 en su última capa, que son los que cuentan, ¿sí? Un elemento puede tener varias capas, pero la que cuenta es la capa más externa a la hora de formar enlaces, ¿sí? Entonces ellos se unen formando pues enlaces de todo tipo, covalentes, iónicos. Entonces digamos que ellos se enlazan buscando estabilidad, buscando una forma energética estable. Entonces digamos que la sumatoria igual a 0 se explica más o menos por ahí, porque digamos que todo elemento se enlaza a otro buscando estabilidad. De ahí que los gases nobles, ¿sí?, que están en el grupo 8, casi ninguno pues es tan reactivo en la naturaleza y no forman sustancias naturales. Entonces ellos no necesitan pues buscar estabilidad porque ya la tienen, ¿sí? Por una ley que dice que los elementos buscan tener o bien sea 2 electrones en su última capa u 8. Entonces eso es regla. Se llama la regla del octeto y la regla del dueto. Bueno, entonces aquí en nomenclatura tradicional esto se llamaría ácido bromoso. Acá este se llamaría, entonces sería así, aquí sería un 3. Entonces, ¿por qué el 3? Porque 1 más 5 me da 6. Y tengo un 2 acá, no me da 0. Entonces tengo que multiplicarlo acá en negativo por un 3 para que se pueda convertir en 0 toda la suma, ¿sí? Entonces ácido brómico. Y este de acá, entonces aquí sería un 4. ¿Por qué? Porque 7 más 1, obvio, da 8. Y 8 menos 2 no te da 0. Entonces otra vez se vale multiplicar más no sumar. Entonces multiplicas el negativo por un 4 y automáticamente pues se iguala a 0 la suma. Entonces acá sería HbRO4, entonces sería ácido perbrómico. Bueno, ahí no cabe. Bueno, pero ya esto lo habíamos visto, ¿no? La nomenclatura tradicional. Entonces, ¿cómo es que se llaman en la sistemática? Más sencillo todavía. La sistemática importa la cantidad de oxígenos, la raíz del metal, más el estado de oxidación, es lo que importa. Lo demás se mantiene constante, igual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamaría este? Entonces, hay un solo oxígeno, entonces se llamaría monoxo, ¿sí?, brom, ato, la terminación ato,
entre paréntesis el estado de oxidación, que para este caso es 1, entonces ponemos entre paréntesis 1, en romanos obviamente, la preposición de hidrógeno. ¿Sí? Este de acá entonces tendría 2 oxígenos, entonces se llamaría dioxo brom, que es la raíz de bromo, se le quita la última O. A algunos se le quita la O, a otros se le quita por las últimas 3, ¿sí? Eso depende, ¿sí? Entonces aquí sería diolsobromato, entre paréntesis pues se escribe el estado de oxidación, que en este caso es 3, de no metal. Ojo, otra vez, ¿sí? Porque aquí hay varios estados de oxidación, pero se escribe el de no metal, de hidrógeno. Acá, entonces serían 3, entonces sería trioxo bromato. Esto cuando ya uno le va cogiendo el tiro lo hace automático, de hidrógeno. Y acá en este sería entonces son 4, se cuentan, entonces sería tetra, oxo, la raíz es bromo, de bromo es bromo, bromato, entre paréntesis el estado de oxidación que es 7, entonces sería así en romanos, preposición de hidrógeno. Y listo, ahí están todos ya hechos en nomenclatura sistemática y nomenclatura tradicional respectivamente.